Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de abril. Tendremos con nosotros hoy a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández, pero antes de pasar con la doctora Sonia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora sí, pasamos con la doctora Sonia y le damos la bienvenida. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a tu programa. Gracias a ustedes. Bueno, para hoy vamos a mirar el tema de afectividad y sexualidad, que es un tema, digamos, muy lindo porque nos permite entender muchísimo el cómo nos comportamos, el por qué nos diferenciamos los hombres y las mujeres en nuestro comportamiento y nuestra sexualidad en general. Vamos a iniciar. Bueno, allí están viendo ya la diapositiva. Sí. Listo, entonces sexualidad y afectividad son dos temas que están totalmente conectados, porque si no nos van a llevar, digamos, a ver solo una dimensión de uno de ellos, que sería la sexualidad. Vamos a ir mirando entonces cómo incide la sexualidad en la afectividad y la afectividad en la sexualidad. No vamos a hablar exclusivamente del matrimonio, pero sí quería que miráramos un poco que desde la creación, desde el Génesis, nos están hablando de sexualidad, ¿no? En este capítulo 2, versículo 24, pues nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero antes de en el Génesis dice: Dios creó al hombre, y después dice que viéndolo muy solo, creó de una de sus costillas, sacó a la mujer. Lo que quiere decir que desde la misma creación, Dios nos amó y nos tuvo en cuenta como varón y como mujer, o sea, con esa diferencia. El salir de la costilla de Adán, pues tiene como el sentido de somos iguales en dignidad, en derechos, pero nos diferenciamos, nos diferenciamos como varón y mujer, pero al mismo tiempo somos muy complementarios, ¿no? O sea, por eso sale el uno del otro, porque vamos a ser complementarios. Entonces, pues esto es para decirnos que desde
el Génesis se nos está hablando de sexualidad. Entonces, normalmente, frente a la palabra sexualidad, pues digamos que puede estar esta persona que está como poco apenada o escandalizada porque se va a hablar del tema, estará la otra persona que no sabe de qué se va a hablar, estará el otro que piensa, pues ya nos van a hablar de genitalidad, la señora que nos dice, pues yo creo que nos van a hablar de que podemos tener hijos, etcétera, pero a veces no tenemos como un consenso de qué significa la palabra sexualidad. Hoy hemos, digamos, con el tema de la ideología de género, hemos deformado los términos y entonces vimos que desde el Génesis Dios creó al varón y a la mujer. Hoy en cambio tenemos, digamos, como una multiplicidad de, a veces nos dicen sexos, pero realmente sexo solo existe desde la genética, la biología, como ya lo vimos en algún momento, solo existe el ser varón XY o mujer XX cromosómicamente. Y esto pues permea cada una de las células de nuestro cuerpo, es decir, en todas nuestras células, desde el cerebro hasta la punta de los dedos del pie. Si nos hacen un estudio genético, pues nos va a mostrar que es una célula, digamos, de la piel, pero que corresponde a un individuo varón o mujer, si es una célula del cerebro, del pulmón, de cualquiera de nuestros órganos, pues nos va a identificar el tejido o el órgano del que estamos hablando, pero también va a identificar pues nuestro sexo biológico. Como les decía hoy, con el tema de la ideología de género, pues hemos como deformado esto y pues hoy se habla de, bueno, ya ni se sabe de cuántos tipos de género, porque esto es una construcción y como construcción, pues cada uno puede agregarle algo que se imagine, que cree, algo que quiera hacer. Entonces, esta diapositiva pues ya va estando como viejita porque antes hablábamos de la persona homosexual, bisexual, homosexual que le gusta las personas del otro sexo para su relación sexual y de pronto para su atracción, bisexual porque puede tener parejas hombres o mujeres, pansexual porque se puede identificar, digamos, en un momento dado como varón, como mujer y puede tener diferentes parejas. El asexual, pues el que no le interesa tener una vida sexual como tal. El transexual, pues el hombre que se convierte en mujer o la mujer que se convierte en un hombre, ¿no? Físicamente, rasgos fenotípicos, o sea, lo que se ve, aunque ya vemos pues que internamente sus órganos no los puede cambiar. Sus órganos son genitales masculinos o genitales femeninos correspondientes a la genética. Y pues aquí vemos cómo nos pintan al heterosexual pues como la parte aburrida del tema, ¿no? Como la parte que ya está en desuso. Acá nos dice solamente blanco o negro, ¿no? Y acá pues todos los colores porque es toda la diversidad. Entonces, esta pues es una mala interpretación del sexo porque es equivocada, ¿no? O sea, esto es género y el género es construido a partir de los gustos, de las preferencias de las personas, de los inventos de las personas, ¿sí? Del qué quiere la persona sexualmente, pero no es una identificación biológica. Entonces, por eso, pues esta, digamos, es una respuesta equivocada, ¿no? Sexo es diferente a género. El sexo, entonces, científicamente y por naturaleza, es la diferencia entre varón y mujer. Como les digo, diferencia sexual que va desde la punta de nuestros cabellos hasta la punta de nuestros dedos. Entonces, en cada célula tenemos esa diferenciación sexual de si somos XX o XY.
Ya hay, digamos, diferencias. El sexo genotípico cromosómico, pues ya sería, digamos, el sexo que nos dan esos gametos que nos constituyen en varón XY o en mujer XX. El sexo fenotípico es la forma de nuestro cuerpo que está dada por esos gametos. Entonces, la expresión de esos cromosomas hace que tengamos un cuerpo, un cerebro, unas manifestaciones externas típicas del hombre o de la mujer. De aquí, pues, se deriva que nuestro sexo gonadal, pues, sea correspondiente. Si no es correspondiente, hay una patología, pero normalmente si soy X, pues tendré gónadas femeninas, es decir, tendré ovarios que van a producir óvulos, tendré útero, tendré vagina, y así en el caso del hombre. El sexo legal, pues es el reconocimiento legal de este sexo biológico, fenotípico y gonadal que yo tengo, aunque vemos que aquí ya nos permea la ideología de género. Hasta aquí no puede haber cambios. Sí, en la parte fenotípica, hoy vemos, digamos, que hay clínicas de cambio de sexo, entonces podemos llegar hasta confundirnos, ver hombres que se han operado como mujeres o mujeres como hombres y que ahora pues difícilmente a veces los diferenciamos desde su apariencia externa. El sexo legal, pues vemos que estas personas transexuales que se han operado o ya pueden cambiarse el nombre también. Pero pues digamos que legalmente debería todo esto de coincidir. El sexo de crianza, pues la forma como me han criado es diferente, digamos, la crianza de un varón que de una niña, porque pues digamos que vamos a tender a imitar esos movimientos, esa forma de comportarnos, esa forma de ser típicas del varón o de la mujer, y estaría el sexo psicológico, pues que es mi convencimiento interno de que yo soy una mujer o soy un verdadero hombre. Entonces, como les digo, la idea es que todo esto coincida y es lo que pasa en la mayoría de las personas. Tenemos disforias o disfunciones, pues cuando tenemos un sexo genotípico cromosómico, que es el real, el biológico, y empezamos, digamos, a cambiar esta apariencia externa. El sexo gonadal no lo podemos cambiar, podemos extirpar nuestras gónadas, es decir, podemos quitar mis testículos o podemos quitar mis ovarios, que son los productores, digamos, de los gametos masculino y femenino, quitarlos, pero no cambiarlos. Y desde la parte de las características externas, pues hoy en día, digamos que es algo que sí se hace, el sexo legal se puede cambiar, el sexo de crianza pues podría darse en forma equivocada, y el sexo psicológico, pues imagínense, digamos, la confusión en cuanto a toda la parte del afecto, de los sentimientos, de las pasiones y de las emociones que yo tendré si tengo diferencias aquí, ¿no? Entonces yo al fin, ¿quién soy? Soy como mi sexo biológico, soy como yo me siento, soy como yo me expreso, como yo me criaron. Entonces, claro, esto crea, digamos, muchas confusiones. Y ahora sí vamos al tema que es la sexualidad. Pero para hablar de sexualidad, pues teníamos primero que saber qué es el sexo. Entonces el sexo es esa característica que me hace sentir y ser varón o mujer desde el momento de mi fecundación. Ya la sexualidad serían esas características, digamos, que tenemos como varón o mujer en todos nuestros planos. Recuerden que somos una unidad como persona, una unidad, digamos, que está compuesta por cuerpo y alma, pero que somos una sola unidad, pero que nos expresamos a través de nuestra parte física o biológica, de nuestra parte psicológica y de nuestra parte espiritual. Esto lo repito siempre porque es fundamental.
Si lo tenemos claro, vamos a entender, digamos, como la antropología del ser humano en su forma más básica. Entonces tenemos un aspecto físico que tiene que ver con nuestra parte biológica y nuestro funcionamiento o fisiología. En la parte psicológica tenemos los afectos, las pasiones y las emociones, y en la parte espiritual tenemos la inteligencia o capacidad de razonar y la voluntad libre, que es la capacidad de que a partir de eso que he razonado, yo actúe de una determinada forma. Entonces, la sexualidad es esa característica o esa forma de manifestarme masculina o femenina que tiene, digamos, como una impronta o una marca en todas las manifestaciones masculinas o femeninas, desde los pensamientos hasta los actos. La genitalidad, que hoy en día se confunde a veces también con sexualidad, así como confundimos sexo con relación sexual, la genitalidad pues también, digamos, es otro término que es importante definirlo, porque la genitalidad se refiere solamente al plano físico de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, la genitalidad bien orientada estaría destinada en el matrimonio a la unidad de la pareja por medio de la relación sexual y a la procreación. ¿Sí? Entonces estaría, digamos que destinada a esos dos fines del matrimonio, que es la unidad y la capacidad de la paternidad. Entonces, en el caso, digamos, de las personas solteras, la genitalidad pues estaría llevada a aceptar, digamos, mi forma genital de ser mujer, que voy a tener senos, voy a tener, digamos, una vagina, una vulva con labios mayores y menores, es decir, a aceptar mi condición física a nivel de los genitales. Y en el hombre pues estaría destinada a aceptar que tiene sus testículos dentro del escroto y que tiene un pene. Entonces esa sería la genitalidad. ¿Cuál es el problema? Que el problema de la genitalidad, si no está bien orientada o bien encaminada en la sexualidad, pues es la que hace que ahora, digamos, las personas puedan pensar que sexualidad se refiere a relación sexual, pero encaminada al placer. Entonces, cuando encaminamos la sexualidad solamente al placer y no a la unidad o integralidad del ser humano, pues vamos a tener, digamos, todos los problemas que hay hoy en día, que es, me fijo en la parte externa de la mujer o en la parte externa del hombre y pienso siempre en placer sexual con ese hombre o con esa mujer. No me importa su afectividad, su interioridad, sino que me importa es ver a una persona como apta para tener relaciones sexuales con ella. Es decir, cosifico la persona, la saco de su unidad y la voy a valorar solo por el aspecto físico, biológico de esa persona, sin tener en cuenta su parte psicológica ni su parte espiritual. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Pues que digamos que muchas personas, sobre todo gente muy joven, escuchando todo esto, pero también adultos, pues dicen, ¿y qué tiene de malo? O sea, yo quiero mirar solo la parte de la genitalidad y a mí me interesa es explorar la genitalidad. Otro de los problemas que tiene ver al ser humano solo desde la genitalidad, que nos lleva pues a utilizar la persona, pues es que la genitalidad no se va a saciar, porque como se basa en el placer, yo siempre, digamos, cuando como algo que me gusta, lo disfruto. Pero si yo seguidamente me alimento de eso que tanto disfruto, todos los días, pues va a llegar un día que me voy a saciar y quiero probar otro tipo de alimentos. Así será, digamos, la sexualidad centrada en la genitalidad.
se va a centrar en el placer sexual se agota con una determinada posición sexual, con una determinada estimulación sexual, entonces la persona empieza a buscar más. Y es la consecuencia de que hoy, por ejemplo, digamos aquí en Colombia, tristemente, se está proponiendo que, por ejemplo, tener sexo de un adulto con un menor de edad no sea penalizado, porque si el niño quiere y el adulto quiere, pues será, digamos, hay un doble consentimiento. Sí, entonces esos son, digamos, como los extremos de la genitalidad, donde llegamos a, digamos, a aceptar cosas que son absurdas, que no deberían ser legales y que por supuesto son totalmente inmorales. Bueno, entonces esto es algo de lo que les decía cuando arrancamos la genitalidad del contexto de la sexualidad y la sacamos de que la genitalidad está hecha para donarnos al otro, entonces pierde su significado, cede al egoísmo y pasa a ser un desorden moral, ¿no? Como lo vemos hoy. Un desorden moral en la pareja porque se presta a infidelidades, se presta a tener parejas de los dos sexos y en la parte de la procreación porque también falseamos la procreación, ¿no? O sea, si yo solo pienso en genitalidad, pues lo primero que pienso es no podemos quedar en embarazo, entonces atento contra la procreación, pues con métodos artificiales donde voy a dañar mi organismo y daño, digamos, como esa donación recíproca donde digamos que Dios está en esa donación, en esa entrega al otro, pues al tomar ya algo para evitar la procreación, pues estamos, digamos, como poniendo allí una barrera material, física, donde no aceptamos pues el acto sexual en su plenitud. Entonces, por eso no podemos reducir la sexualidad a la sola expresión de la genitalidad. La genitalidad hace parte del contexto de la sexualidad, pero no es el fin de la sexualidad centrarnos en la genitalidad. Y la genitalidad no es la sola búsqueda del placer sexual, porque esa búsqueda pues nos va a llevar, digamos, a saciar un placer, buscar otro, saciar ese placer, buscar otro, y nos va a llevar pues a encaminar la sexualidad en una forma desordenada. Entonces, genitalidad y sexualidad tienen su propio fin. El fin de la genitalidad pues es el intercambio de las relaciones sexuales que están inmersas en la conyugalidad y que significan donación del uno al otro para complementarse. Entonces, ¿y qué logramos, digamos, con la sexualidad plena y la genitalidad? Logramos poder procrearnos o tener hijos y logramos sentirnos unidos y complementarios con la pareja. Si las separamos, pues entonces volvemos la sexualidad solo sexo y volvemos la genitalidad la finalidad de ese sexo, placer sexual. Entonces, ¿qué sería la sexualidad? La sexualidad es elemento como definitorio y básico de la persona humana. Cada uno de nosotros está marcado por su sexualidad. Yo soy un ser humano, una persona masculina o femenina desde la biología, desde la creación, desde la genética. Y esto pues tiene un modo de ser propio. Nuestro cerebro funciona como cerebro de varón o cerebro de mujer y ese funcionamiento del cerebro y de la unidad que somos la persona, pues se va a manifestar con una forma característica de varón o de mujer. También la sexualidad define mi forma de comunicarme con los demás, de trascender y comunicarme social y culturalmente, porque es distinto cómo se comporta un hombre a cómo se comporta una mujer. Y es también la sexualidad el modo de sentir, expresar y vivir el amor humano
digamos, con todas sus relaciones, en su relación de pareja, en su relación de paternidad, en sus relaciones sociales, ya sea de amistad, de trabajo, culturales, etc. Bueno, entonces, antes de que avancemos aquí, les quiero mostrar un video. Perdón. Este es un video que nos muestra la diferencia entre ser varón y ser mujer. Perdón. Bueno, entonces, a ver cómo hago aquí. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a Vamos a... glad you're here. This is the marriage seminar for people who hate marriage seminars. I want to start with men's brains. All right. Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. Ay, perdón, aquí, o sea, quiero precisar que él nos va a hablar de las diferencias que hay entre el cerebro del varón y el cerebro de la mujer. O sea, aquí nosotros lo que vamos a ver, no científicamente, en un modo muy gracioso, pero cómo se diferencian las personas siendo varón o mujer desde su función cerebral. Welcome to Laugh Your Way to a Better Marriage. I'm so glad you're here. This is the marriage seminar for people who hate marriage seminars. I want to start with men's brains. All right. Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box. We pull that box out. We open the box. We discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Sorry, my Catholic upbringing got in there for a minute, but I'm not a Catholic, but I went to Catholic school when I was a nun. I had a nun who taught on hell like she was born and raised there. I mean, I don't know again, but it did me good, actually. It was a good thing. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire.
and everything is connected to everything. Money's connected to the car is connected to your job, and your kids are connected to your money. It's like the internet superhighway. And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. It's true. True. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Close. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop. You can't possibly be not." Go away. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that, watched their brain activity, then all of a sudden, how many is that? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand. And it irritated than to witness a man doing. Now, one of the biggest revelations I get out of women is this whole nothing box issue. Everything's starting to make sense. And I've had women say, "Oh, it's nothing. Well, can I go in his nothing box with you?"
Walk in there and go. This place could really use some pictures. Nice little table over here, some flowers. Oh, nothing, get out. What am I nothing? Now this handles the way men and women handle stress. Okay, when a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box. This is how we unwind. The last thing we want to do when we're stressed out is talk about it. We don't want to talk about it. We just want to. So this drives her nuts, A woman will see a man in that vegetative state and she'll come up and go, "What you thinking about?" Now then. No, I was thinking about nothing. That gal's on a roll till you showed up. Go away. All right? Because that's how he handles stress. He just. Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. So she'll start just, I don't know what has to do with this. Not, I never thought about this. And I know men who run from their wives when they do this. They do. I say, well, why do you run from her? He says, because I don't know what to tell her. I said, dear God, man, who told you to tell her anything? She wants you to tell her anything. See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you, right? Because that's what a man does. A man only tells his troubles to another man in hopes that that man will help fix it, okay? But she's not a man. And you try and fix her, she's gonna kill you. She doesn't want your advice. She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen. And a couple of ladies. Bueno, ¿dónde estoy? Perfecto. Bueno, entonces quería que viéramos ese video porque realmente pues nos muestra, ¿no?, la diferencia entre el varón y la mujer, que es la expresión de nuestra sexualidad, el cómo nos comportamos, y a la vez pues nos muestra un poco la forma de comunicarnos, ¿no? Cómo somos diferentes y podemos ser complementarios. Este es un pastor protestante que habla pues en esa conferencia sobre las diferencias en el cerebro en forma práctica entre varón y mujer. Y realmente cuando él dice que las conexiones de la mujer pues son como una maraña de cables es porque nosotros tenemos en la mitad de nuestros dos hemisferios algo que se llama el cuerpo calloso que une esos dos hemisferios y está muy interconectado, o sea, las fibras de las neuronas pasan de un hemisferio al otro. En el hombre pasan algunas, pero la mayoría están depositadas o organizadas en cada hemisferio y no se conectan tanto. Entonces eso hace pues que en forma chistosa nos sintamos identificados
porque es más o menos la característica de la comunicación. Miren un hecho que nos verbalizan allí, muy sencillo, y es cuando necesito, digamos, o cuando tengo un problema, yo como mujer quiero que me escuchen, no que me solucionen. El hombre cuando comenta un problema es porque está buscando una solución. Entonces, por eso normalmente no nos comenta a nosotras, a no ser que tengamos pues la misma profesión, sino que él va a comentarle a un par suyo porque él quiere encontrar es una solución muy práctica. Nosotras queremos que nos escuchen, que nos abracen, pero que no nos digan nada porque nosotras vamos a solucionar. Bueno, entonces seguimos con la presentación. Entonces, por eso la sexualidad en nosotros requiere educación, requiere, digamos, de madurez personal, ¿sí? Por eso, digamos, aquí nos dice que aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, porque esa no existe, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Y esto pues ocurre en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo. Miren que cuando yo dejo o trato de dejar ser a cada persona y de entenderla en su espacio, en su forma de ser, en su forma de expresarse, dejo de tener problemas porque dejo de tratar de cambiar el mundo. Y entiendo que desde la sexualidad y la afectividad, pues yo tengo la capacidad de cambiarme a mí misma o a mí mismo, ¿sí? Entonces, por eso la educación de la sexualidad requiere de madurez personal y esto ya toca con la afectividad, es decir, con esa parte psicológica y espiritual mía. Requiere de la inteligencia, o sea, la capacidad de reflexionar, de aprender, de conocerme, de preguntar, de estudiar, para saber cómo soy yo, y de la voluntad libre que me permite empezar a realizar actos para ser una mejor persona. Por eso la persona que no estudia, no se entiende, no se comprende, pues dice, yo soy así, mi familia es así, yo me voy a morir así y yo no voy a cambiar. Esa es una persona que es inmadura porque es una persona que no utiliza todas las herramientas que tenemos como seres humanos para ir mejorando. Por eso se dice que nosotros como seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles, o sea que podemos ir poco a poco, ir mejorando, pero si yo no voy mejorando, pues empiezo a empeorar. Las personas no somos estáticas. Siempre o mejoramos o vamos hacia atrás. Entonces, esa madurez personal requiere de la inteligencia o capacidad de reflexión y comprensión sobre sí mismo, de la voluntad para corregirme a mí mismo y mejorar, y requiere de la afectividad en la parte de educar mis sentimientos y educar mis emociones frente a esos sentimientos. Sí, o sea, recordemos que las personas tenemos pensamientos, generalmente los pensamientos tienen que ver con hechos que han pasado o cuando somos, digamos, personas que nos estresamos fácilmente o que estamos pensando mucho en el futuro, pues somos personas que a veces solo de pensar en lo que puede pasar mañana, ya tengo unos sentimientos negativos o pesimistas o optimistas también, y unas emociones que van a acompañar esos sentimientos. Y normalmente los sentimientos los vamos asociando a recuerdos. Yo pasé delicioso en la infancia, aquel día que mi papá o mi mamá me llevaron con mis hermanos a ese parque y nos bañamos y nos metimos al río, etcétera. Entonces, miren que ese recuerdo viene acompañado de afectividad, de unos sentimientos, y esos sentimientos de que ese es un bonito recuerdo familiar me traen emociones agradables. Entonces yo me sonrío, yo siento que estoy plena, yo siento que fui bien criada, yo siento que me amaron mis padres por ese recuerdo.
Y un recuerdo negativo trae lo mismo, un sentimiento de desasosiego, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de culpa, que se va a acompañar de esas emociones que hacen que cada que traigo ese recuerdo a colación yo paso un mal rato si no he podido resolver. Entonces, por eso la madurez personal es el equilibrio entre estas potencias del alma que son la inteligencia y la voluntad libre y mi parte psicológica, es decir, mi parte de expresión de los sentimientos, pasiones y emociones. Bueno, entonces la madurez en la vida afectiva sexual ya vemos que necesita de que yo tenga un autodominio. ¿Sí? Cuando yo digo es que yo soy una persona, por ejemplo, impulsiva, es que yo primero hago y luego pienso, primero insulto y luego pido perdón, primero daño y luego pido perdón, primero golpeo la mesa y después reflexiono, vi que estuvo mal y pido perdón. Entonces, esa es una persona impulsiva. Entonces, para yo tener madurez en mi vida afectivo-sexual, tengo que tener dominio de mí mismo. ¿Sí? O sea, miren que esto es madurez en mi vida afectivo-sexual, es decir, madurez o integralidad en mi afectividad como persona y en mi sexualidad como varón o como mujer, en la expresión mía femenina o masculina. Entonces, ese dominio de nosotros mismos para no ser impulsivos, pues se logra a través del respeto propio y del otro. Por ejemplo, alguna persona me decía, pero pues es que hoy en día es muy frecuente que usemos palabras soeces o palabras vulgares para expresarnos, ¿sí? Entonces, sí es muy frecuente, tanto que lo hemos como normalizado, pero sigue siendo, digamos, un mal uso del vocabulario referirnos los unos a los otros con palabras vulgares. Entonces, el dominio de cada uno de nosotros mismos para llegar a ser maduros en la vida afectivo-sexual requiere que yo me respete como ser humano, como persona, y que yo respete a los demás. Entonces yo respeto a los demás cuando los trato sin distingos, por ejemplo, de sexo, de cultura, de raza, de sitio geográfico, sí, de dónde proviene cada persona, pues si yo no discrimino, o sea, yo estoy respetando el otro. Cuando a pesar de que piense diferente a mí, yo respeto el pensamiento del otro, puedo decir, mira, para mí la verdad está en esto, pero pues tú verás si la quieres aceptar o no, y yo también te escucho porque puedo aprender de lo que tú dices, ¿no? Entonces, ese respeto, el respeto de mi propio cuerpo, el respeto, digamos, miren que el respeto a nosotros mismos está en detalles pequeños. Nos bañamos porque yo cuido mi cuerpo biológico, nos vestimos para cubrirnos del frío, para protegernos del calor. Yo me respeto a mí mismo cuando no me degrado, digamos, en mi genitalidad, por ejemplo, proporcionándome placer yo mismo o utilizando a otros para que me produzcan solo placer sexual. Entonces, yo me respeto a mí mismo cuando soy fiel a la verdad, a mis convicciones, a mis creencias, pero también cuando respeto las de los demás y tengo pues esa capacidad de escucha. El dominio de nosotros mismos también depende de una autoestima equilibrada. Es decir, yo no me creo más ni menos que otros. Yo me creo, bueno, nosotros que somos creyentes no nos creemos, sabemos que somos hijos de Dios y eso pues es lo que nos da la dignidad de personas humanas. Pero también, digamos, en una persona no creyente, la autoestima estaría en ese equilibrio, en saber que yo tengo defectos, pero que también tengo cualidades y que yo logro autodominarme y que yo logro, digamos, no caer
en estados anímicos muy bajos o muy altos o dejarme llevar por emociones gigantes. Pues todos tenemos grandes emociones, una carcajada, un chiste, un momento afectivo importante, ¿sí? Es normal, pero que no que nuestra vida sea un sube y baja constante, sino que nuestra vida sea más o menos a un ritmo ondulante, equilibrado, donde yo sé quién soy y yo sé quiénes son los demás. El dominio de mí mismo también, digamos que se alimenta de una escucha adecuada a los demás para entender quiénes son los otros y entenderlos o ayudarles a orientarlos un poco. El dominio de sí mismo se alimenta de abrirnos a los demás. Por ejemplo, una paciente me decía esta semana, en mi casa este año yo les propuse que tuviéramos un lema y que fuera el servicio a los demás. Entonces le digo, ¿y por qué ese lema este año? Me dice, porque yo estoy consciente de que tenemos alrededor de 10 parientes entre tías, tíos, mamá, papá, tíos, abuelos, que ya son adultos mayores, que están como en su última etapa, donde requieren mucho cuidado, mucho afecto, muchas llamadas, muchos detalles, muchas visitas. Entonces, le propuse eso a mi familia. Entonces, un día mi hijo acompaña a la tía a la cita, el otro hijo y la invita a comer un helado, el otro hijo de pronto llama a la abuela y le pregunta cómo está y la hace reír. Entonces estamos así pendientes de todos estos familiares que sabemos que están en una etapa donde es muy valiosa la compañía. Entonces, pues es un ejemplo, digamos, que me dio esta semana esa paciente, de donde aprendí mucho de apertura a los demás y cómo se lo enseñó a sus hijos. El dominio de nosotros mismos tiene que ver también con el respeto a nosotros, a la intimidad, que es lo que llamamos el pudor, o sea, el orgullo de mi ser femenino, de mi ser masculino, acompañado de yo sé que tengo una intimidad tanto genital como interna y yo soy prudente en lo que muestro, en lo que comparto con los demás, tanto en lo que hablo como en la forma como me visto, como en la forma como me expreso. Es decir, miren que volvemos aquí a una autoestima equilibrada y a yo respetar a los demás. Entonces, yo me respeto a mí misma, respeto mi cuerpo, respeto qué partes voy a exponer de mi cuerpo y respeto qué partes de mí voy a dar a conocer en otros ambientes. A mi mejor amiga yo le puedo hacer confidencias, digamos, muy íntimas, pero a un grupo de amigas, no sé, de la universidad, pues yo les voy a contar cosas generales, pero no les voy a contar los detalles de mi relación de pareja, por ejemplo. Entonces, el pudor está allí, o voy a saber cómo me visto, voy a saber que si voy con mi novio, con mi esposo a una reunión y quiero ir bonita y puedo ir bonita, pero bonita es sinónimo de elegante, de bien vestida. No me voy a ir, por ejemplo, con un escote, con una abertura en la pierna que me llegue casi hasta la cadera, porque miren que allí yo no voy a respetar a la persona con la que voy, porque yo sé que me voy a convertir en un objeto erótico donde otros me van a estar mirando y donde puedo hasta llegar a tener problemas con mi pareja porque otra persona se me acerque porque estoy llamando la atención visualmente. Entonces el pudor pues se refiere al cuidado del cuerpo, pero también al cuidado de la intimidad. Y la templanza, que es ese equilibrio medio en dejar salir los afectos. Si recuerden que la templanza es como el freno de los impulsos. Sí, es como ese freno que tienen los caballitos
que hace que vayan a un ritmo adecuado, ni muy rápido que se desboquen, ni muy lentos, pues que no avancemos, sino que me mantiene en ese punto medio de la afectividad donde yo me puedo reír, puedo llorar, puedo dejar salir mis emociones, pero, por ejemplo, si yo sé que, no sé, que tomo licor y me enlaguno o digo cosas que no debo, pues en vez de decir, ay, fresca, yo mañana me disculpo y listo, de pronto me pasa una vez porque no sabía, pero ya la segunda vez, pues yo ya digo, no, voy a ser más moderada, digamos, en tomar licor porque yo sé que voy a irrespetar a los demás y a dejar salir cosas que son de mi intimidad. O voy a pelear, o me va a dar por llorar, o me va a dar por hablar de más. Entonces, es ese equilibrio, ¿no? Es ese conocimiento de mí mismo. La templanza también me lleva, por ejemplo, a ser prudente en lo que hablo, me lleva a respetar a los demás, pero también me lleva a autodominarme en esa interioridad afectiva. O sea, puedo ser muy cariñosa, puedo ser muy detallista, pero por ejemplo, yo sé que al esposo de mi mejor amiga o al novio de mi mejor amiga, pues no lo voy a abrazar, a besar, a sentármele en las piernas porque yo sé hasta dónde llego en el respeto a mí misma y a los demás. Entonces, la templanza es ese freno, digamos, a las pasiones, a las emociones y tener ese punto medio. No voy a decir que, por ejemplo, no nos vamos a emocionar viendo un amanecer, no nos vamos digamos, a sentir ternura frente a la risa de un niño, no nos vamos a extasiar frente a la maravilla de la naturaleza y a ver, no nos vamos a emocionar hasta el límite cuando estamos en el sagrario, ante el sagrario, o el día que hay una fecha especial, que nos casamos o que vemos que nuestra hija hizo la primera comunión, etcétera. O sea, nos vamos a emocionar muchísimo, nos vamos a reír a carcajadas por un buen chiste, pero también vamos a saber callar en el momento que tenemos que callar o vamos a saber ser discretos en un momento que... miren, por ejemplo, un ejemplo de falta de autodominio, de falta de templanza y de respeto por los otros es, digamos, en un salón de clase o en una conferencia. Vemos que siempre, casi siempre hay una persona histriónica, una personalidad narcisista que quiere llamar la atención y tomarse la palabra. Y hace una primera intervención súper interesante y hace una segunda intervención y dice, qué bueno, pero ya hace una tercera, una cuarta y una quinta intervención y uno dice, bueno, quiere suplantar al que está dando la orientación, no quiere dejar hablar a sus compañeros, no escucha, quiere llamar la atención. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pero entonces una muestra de templanza es, yo hago una buena pregunta, una pregunta interesante o dos o tres las del caso, pero que sean, digamos, por ejemplo, intervenciones que vayan a enriquecer a los demás y no para que me miren, no para que vean que yo sé hablar en público, que yo participo, porque a veces digamos que se incomoda a los demás. Bueno, entonces en las manifestaciones de la sexualidad, o sea, para tener una madurez afectiva y para tener dominio de nosotros mismos, en la sexualidad tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Pues digamos, aquí pongo el ejemplo del sacramento del matrimonio, pero también, digamos, lo tenemos que tener en cuenta en la crianza de hermanos y hermanas, en el comportamiento de las niñas y los niños y después en las y los adolescentes, etcétera. En el comportamiento de los adultos mayores. Entonces, para una buena expresión de mi sexualidad, tener en cuenta las diferencias que existen entre el varón y la mujer, los cuidados o detalles físicos que tenemos que tener, por ejemplo, con las personas con las que convivimos, ¿sí? Una palabra afectiva, un abrazo, pero también a veces, no sé, un dulce,
compartir un alimento, ver un programa que al otro le guste, etcétera. Tener en cuenta si me faltan detalles con aquellos con los que yo convivo, tener en cuenta el estado de desarrollo de la persona, digamos, tener en cuenta si nuestros hijos, por ejemplo, están en esa etapa de la adolescencia donde hay cambios, tener en cuenta a la niña el día que tuvo su primera menstruación, saber qué significa para ella, tener en cuenta ya, digamos, en la edad madura, las etapas de menopausia y andropausia, tener en cuenta si hay un estado de enfermedad que afecte mi expresión de la sexualidad, tener en cuenta si ha habido traumas psicológicos que vienen de mi crianza, de mi niñez, de un evento traumático per se, una agresión verbal, una agresión de hecho, golpes, un abuso sexual, etcétera. Tener en cuenta si la persona tiene enfermedades mentales como la depresión, por ejemplo, otro tipo de enfermedad mental. Tener en cuenta si esa persona con la que yo estoy es un pleno varón o una plena mujer, pero tiene problemas de autoestima y por eso es tímida, por eso no habla. Entonces, tener en cuenta, digamos, cómo le doy la oportunidad que se exprese, porque aunque sea tímida, puede tener una riqueza interior muy grande y mucho para enseñarnos. Tener en cuenta si hay un estado de paternidad o de maternidad que nos cambia un poco, digamos, las reglas de juego. Las mujeres somos mujeres, sabemos que tenemos esa potencialidad de ser madres, de estar embarazadas y solo nosotras sabemos cómo nos cambia la biología, la fisiología al tener un hijo dentro de nosotras mismas, pero también pues aquí es lindo ver cómo afecta la paternidad a ese hombre que no está sintiendo nada en su cuerpo, como al principio se siente un invitado, un extraño, pero poco a poco lo podemos ir integrando en esa experiencia de paternidad. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, saber si somos o podemos ser infértiles? Pues nos implica, porque acuérdense que dentro de la expresión de la sexualidad está la unidad de la pareja y está la procreación. Entonces, claro, es un golpe fuerte a nuestra, digamos, a nuestra preparación para la madurez, saber que pronto no vamos a poder tener hijos. Hoy en día el cansancio físico, el estrés por demasiadas actividades. Entonces, miren que tener en cuenta la sexualidad es tener en cuenta la persona humana como tal. Digamos que el otro aspecto que va a afectar la sexualidad es cómo asumimos esa paternidad responsable. Paternidad responsable se refiere al hombre y a la mujer, al ser humano, ¿sí? O sea, cómo somos responsables dentro de la procreación. Entonces, esto, digamos, fue algo que aprendí alguna vez y siempre lo replico porque me parece que nos responde muy bien. ¿Cómo ejerzo esa paternidad o esa maternidad responsable? Entonces, con dos palabritas que son responsabilidad, como lo dice paternidad responsable, y generosidad. Responsabilidad para tener solo los hijos que se puedan tener, pero generosidad para tener todos los hijos que se puedan tener, ¿sí? Entonces, miren que este punto de equilibrio entre ser responsable y ser generoso, la mayor cantidad de hijos que se puedan tener, pero en forma responsable, pues siempre lo he dicho acá, puede ser un hijo, 2 hijos, puede ser ninguno, puede ser 10 hijos, ¿sí? O sea, puede ser ninguno porque podemos estar abiertos a la paternidad y ser responsables, pero resulta que no sabíamos que había infertilidad en uno de los dos o en los dos. Pues ahí estamos ejerciendo la paternidad responsable porque nos abrimos a la vida, pero hay un impedimento biológico.
Y entre tener 1, 10, 20, bueno, ayer escuché a alguien que dentro de una de mis clases hablando de su vida, que decía que su abuelita había tenido 26 hijos. Pues algo, digamos, que hasta para esa época era bastante y que ahora pues es casi que impensable, ¿sí? Entonces una persona del campo que casi toda su vida estuvo en embarazo y en lactancia y en crianza de hijos. Entonces, esto es bueno, esto es malo, está bien tener un hijo, 2, 3, 6. Responsabilidad y generosidad. Solo la pareja tiene como esa potencialidad de decidir cuál es el número ideal de hijos para esa pareja. Bueno, y antes de terminar, no sé si todavía tenemos tiempo, Marisa. Sí, como tú gustes. Bueno, voy a terminar con otro videíto. Estaba pensando en la señora que tuvo 26 hijos. ¿Te imaginas las navidades? ¡Qué padre! Lleno de gente. Sí, sí, o sea, es algo intenso. Bueno, entonces, este es un último videito que nos muestra un poco las diferencias entre varón y mujer para vivir nuestra sexualidad y nuestra afectividad.
Ay, perdón. No la terminamos de ver. ¿Cómo Estaba dice? simpática. Me identifiqué con todas las risitas. Sí, es que esa es la idea. O sea que miren que parte de tener una sexualidad y una afectividad pues muy equilibradas depende de aceptar cómo somos, de tener madurez emocional y autodominio, pero en ese aceptarnos como somos, pues somos diferentes los varones y las mujeres. Entonces, por ejemplo, si nosotras controlamos un poco más, digamos, la parte de la afectividad, sobre todo de las emociones, ¿sí? De la impulsividad, y ellos que son más racionales se preocupan por ser más afectivos, pues vamos a tener, digamos, una sexualidad muy complementaria. O si nosotras habláramos menos y escucháramos más, y ellos hablaran más. Sí, ellos son buenos escuchas, pero no hablan. Entonces, si ellos hablaran más y nosotras escucháramos más, pues nos vamos a complementar. Y sabiendo esas diferencias, como digamos la parte chistosa del otro, de que el hombre tiene esa caja de la nada, que uno se dice, a veces el hombre se queda como quieto, y como que no sabe en qué está pensando y no está pensando en nada. Pues si nosotras respetamos que esos momentos, pues digamos que hasta nos vamos a divertir, ¿no? Porque sabemos que nosotras hasta estando, nos estamos durmiendo y estamos acordándonos de todo lo que tenemos que hacer para el otro día, y a veces hasta nos levantamos, apuntamos, bueno, hacemos la última llamada, mandamos el último mensaje. El hombre no, acabó de trabajar y cerró y se acostó a dormir y es a dormir. También, por ejemplo, en la expresión del deseo sexual y la genitalidad, cómo el hombre simplemente piensa en cómo está esta esposa mía o esta compañera mía de linda, cómo la quiero, cómo la admiro, mm, y digamos siente ganas de tener inmediatamente intimidad con ella, o a veces solo de mirarla, cómo es de hermosa mi esposa, o a veces porque está estresado. Para el hombre, la relación sexual es un motivo para relajarse, para tranquilizarse. Mientras que la mujer necesita como una estimulación constante de sentirse bien tratada, de sentir que hay detalles, de sentir que la quieren, de sentir que la vieron bonita, de sentir que la situación con los niños está controlada, que el hombre le ayudó a organizar los niños si están pequeños, etc. Entonces, digamos que el deseo sexual de la mujer depende de cómo transcurrió todo ese día que ella vivió. El hombre no, y la mujer, si está cansada o estresada, en lo que menos piensa es en tener una relación sexual, porque para ella el descanso es dormir, ¿sí? Para el hombre, en cambio, una forma de relajarse puede ser buscar intimidad con su esposa. Entonces, si vemos nosotros cómo funciona esa afectividad unida a nuestra sexualidad, al hecho de ser varones o mujeres, pues nos vamos a entender mucho mejor en las relaciones amistosas, de trabajo, dentro de las relaciones mismas familiares, y pues mucho más con nuestra pareja. Bueno, ahora sí, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud.
A ver, preguntas. Bueno, pues yo cuando mi esposo me dice que tiene sueño, yo no lo dejo dormir. Yo creo que yo soy una calilla porque empiezo, hey, platícame. Entonces me dice, pero ya me voy a dormir. No, 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 espérate, platícame, ¿qué vas a hacer mañana? Me dice que no tiene sueño. Pues sí, pero me voy a dormir más a gusto si platico. Entonces, pues, por eso es que dicen que los hombres, bueno, no recuerdo la cifra exacta, pero pongamos un número, que el hombre, digamos, habla 10,000 palabras al día y que de las 10,000 se gasta 9,900 en el trabajo, entonces pues llega con 100 a la casa y con lo poco que habla entre saludar, comer y despedirse, pues ya se las gasta. En cambio que las mujeres tenemos por decir 20,000 palabras, entonces nos gastamos 10,000 afuera y tenemos otras 10,000 adentro y nos acostamos y podemos seguir hablando, ¿no? Como de nuestras sí, diferencias. sí, pues sí. Bueno, yo sí tengo una pregunta del principio. Por ejemplo, con la ideología de género, pues una mujer nace mujer, con el Sí. cerebro, con los químicos del cerebro hechos para una mujer. Un hombre nace con todo de hombre y sus químicos, su química en el cerebro es de hombre. Sí. Entonces, las personas que se cambian de sexo, que se están continuamente administrando químicos para contrarrestar esos químicos de su cuerpo que los hacen ser como Dios los creó. No llega el momento en el que su cuerpo, de tanto recibir todos esos químicos, pues tiene que haber un rechazo porque Claro. el cuerpo es de una forma, hasta las células son hechas para cierto género. Exacto. Entonces, O sea, esa es una realidad. Digamos, claro, es que estamos actuando en contra de nuestra naturaleza humana, hasta de nuestra naturaleza biológica, celular, genética, cromosómica. Entonces, claro, le estamos dando, digamos, externamente lo que el cuerpo produciría internamente. Entonces, claro, se bloquea nuestra función interior, la reemplazamos con estas hormonas externas, pero de todas formas, digamos que aunque nuestro cerebro se sensibiliza, digamos, un cerebro masculino en algo se feminiza o un cerebro femenino en algo se masculiniza, pero esto miren que va en contra de que el DNA que hay en cada célula, o sea, me está diciendo por qué estamos funcionando, digamos, como un organismo femenino si nosotros tenemos esta impronta de que es masculina o al contrario. Pero entonces llega un momento en que vamos a tener muchos efectos secundarios. Los primeros efectos se ven generalmente a nivel psicológico, ¿sí? Son los primeros efectos porque cuando uno habla con personas, digamos, homosexuales, hombres o mujeres, que son inteligentes, estas personas son capaces de decir, a veces yo tengo confusiones, porque realmente a veces no sé si soy una persona o soy la otra. Como que no logro ser ninguna de las dos, como que no me hallo. Claro, porque la identidad sexual de esta persona está, digamos, como en contra de su naturaleza. Y por allí, digamos, a veces hay algunos memes de estos que hace la gente que dice, por muy o sea, me vuelvo una persona transexual y siendo mujer me vuelvo hombre o siendo hombre me vuelvo mujer. De todas formas, el día de mañana, o sea, me va a atacar más a mí el cáncer de próstata si soy varón y no me he hecho quitar la próstata, o si soy mujer me va, por más que me haya extirpado los senos,
puede ser más propensa al cáncer de mama o al cáncer de cuello uterino, ¿sí? Entonces, pues hay expresiones como normales de nuestra genitalidad y de nuestra sexualidad que pues se van a expresar. Y digamos que poco a poco iremos viendo los estudios clínicos se ven generalmente a largo plazo. Entonces, a 5 años, a 10 años, a 20 años, los estudios nos van mostrando realmente los efectos que tiene cada procedimiento que vamos haciendo en la persona humana. Algo así como decimos, los efectos del COVID y de la vacunación para prevenir el COVID los vamos a conocer realmente en unos 10 años, así que ya se hayan realizado los estudios a largo plazo. Entonces, asimismo, los efectos del cambio de sexo, digamos a nivel morfológico, y en el tratamiento con las hormonas para sostener ese cuerpo que estamos fabricando, pues los vamos a ver a largo plazo. Todavía no sabemos cómo son, pero pues tiene que tener efectos, o sea, que yo tome hormonas para cambiar el tono de voz, para, digamos, que no me nazca vello o que por el contrario tenga vello facial y tenga vello en el tórax o en las piernas. O sea, todo esto tiene que tener, digamos, efectos, ¿sí? A largo plazo que los vamos a ir viendo. Por ahora, como les digo, lo que más notamos en el ámbito clínico, pues son los efectos a nivel psicológico. Alguna vez hablaba con una niña que me decía, realmente yo quisiera ser hombre y a mí me gustan las mujeres y me gustaría transformarme en un hombre. Pero ella, una estudiante de medicina, ella me decía, pero soy tan consciente de que es un cambio tan radical y que me va a afectar tanto que me lo llevo pensando 3 años y yo creo que todavía me faltan unos años por pensarlo y para poder decidirme porque es un cambio demasiado radical para mi organismo como tal. Sí, o sea que miren que esto, digamos, es el pensamiento de una persona que es reflexiva. Digamos, otro caso que conocí de un chico que se transformó en chica, o sea, le cambiaron su, digamos, cambio de sexo, como se llama ahora, que realmente está mal utilizada la palabra porque sería cambio de morfología. Pero entonces se hizo este cambio de sexo de niño a niña y como al año, se lo hizo siendo adolescente, como al año decía, ya no estoy tan segura. Y cuando cumplió 3 años de su cirugía, empezó con un cuadro depresivo muy fuerte y terminó suicidándose. Ay. Y el terapeuta de este niño que se convirtió en niña decía, claro, gran parte de lo que lo llevó a quitarse la vida, pues es que ella expresaba, él que se convirtió en ella expresaba, me cambié de sexo, ahora tengo forma femenina, voz femenina, una cara más femenina, pero yo sigo con la misma inconformidad dentro de mi ser, yo no me hallo. Y la parte hormonal, por ejemplo, el cambio de la parte hormonal lleva a muchas depresiones. O sea, el que una persona, digamos, está acostumbrada en su organismo a producir una mujer estrógenos y progesterona y ahora cambiamos a testosterona, claro, esto como que enloquece químicamente al cerebro y puede llevar a muchísima ansiedad y depresiones o intentos de suicidio. Ay, O sea, este es un tema que es muy triste, la verdad. Sí, sí. sí. Igual, pues he visto chicos que se han cambiado de sexo y se ven bien, dicen estar contentos. O sea, ustedes saben que en medicina y en cuanto a la persona humana no hay absolutos, ¿no? Porque también pues estaría mal no contar que hay casos que aparentemente se ven muy bien, pero como les digo, esto es muy reciente, entonces tendremos que ver qué pasa a 10 años, a 20 años en un estudio
pues con estas personas. Pero es triste porque es no Ujú. aceptarme como soy, ¿no? No es no aceptar mi diseño original. Ujú. Sonia, yo quería preguntarte, para mí fue shock porque había oído mucho esa palabra, pero yo no sabía qué significaba binario. Y me dicen, no, es que es cuando dicen que no son ni hombres ni mujeres. Sí. Entonces, sí me no, nunca había sabido de un caso. No sé si a ti te ha tocado algún caso Sí. similar. A ver, lo que pasa es que la palabra correcta es, digamos, somos heterosexuales. Siempre hemos dicho heterosexual quiere decir hetero diferente, o sea que a mí me gustan, me atraen y quiero ser complementaria con algo, con alguien de mi sexo opuesto, ellos Ujú. o ellas. Entonces, para ellos, digamos, salirse de esta, como de esta palabra tradicional heterosexual, entonces ellos ahora dicen, los heterosexuales son binarios, ¿sí? O sea, solo pueden escoger entre dos, ser femenino o ser masculino. Entonces, heterosexual o binario o ser binario es estar equivocado. Entonces ellos se denominan como no binarios, es decir, yo no acepto que hayan dos sexos, sino que yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Hoy en día, o sea, creo que hay alrededor de 100 algo de géneros, porque pues eso ya depende de qué quiero inventarme o qué me provoca. Entonces, pues lo de género, por eso ustedes ven que primero era LG, o sea, Sí, exacto. lesbianas, Y trans. homosexuales, después era LGBH, o sea, lesbianas, homosexuales y bisexuales, ahora ya es IQ, o sea, intersexuales, Q, que es los queens, que son los transexuales, y entonces ponen I más, ¿no? Por eso su bandera es de múltiples colores, porque quiere decir todos los colores, o sea, todo lo que quepa dentro de la imaginación de la persona. Ujú. O Exactamente. sea, decirnos Es ustedes son imaginario. binarios, es decir, ustedes son anticuados, son de mente cerrada porque solo aceptan Ajá, el sexo femenino y el sí. masculino. Y Bueno, ser no binario, pues incluye todos los géneros, ¿no? Pero bueno, pero entonces esto, es más algo mental que fisiológico. Sí, o sea, por eso ellos no lo aceptan, ¿sí? Dentro de su Ujú. movimiento LGTBI, Kumas no aceptan esto de que el género es una ideología, Exacto. porque para ellos, o sea, Ujú. eso no es una ideología, sino una realidad, entonces dices, es una construcción de lo que, o una descripción de lo que cada persona siente y quiera hacer. Por eso, digamos, está el indeterminado o el pansexual. El pansexual es al que le gusta cualquier tipo de persona, de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier género. Y está el intersexual, que es la persona que puede cambiar de género. O sea, hoy me siento mujer, mañana me siento hombre, por la noche me siento trans. Sí, o sea, que ellos van Sí. actuando y van expresándose de acuerdo a lo que ellos sientan. Entonces, ese es el inter porque puede ser lo que quiera. bueno, pero que de la religión, que va con la religión, por ejemplo, ellos no tienen religión realmente, no tienen sus bases bien formadas, porque si las tuvieran, pues tuvieran temor de Dios y supieran que Dios los creó de una forma. Mira, hay de todo. O sea, yo me encuentro, digamos, tristemente con personas con muchas historias de abuso sexual, a veces, digamos, por personas de la iglesia, a veces por personas de la familia. Entonces, por ejemplo, si a una persona la ha abusado, no sé, un sacerdote, un compañero seminarista,
alguien pues como de la vida de la iglesia, pues obviamente va a sentir aversión hacia su fe, ¿no? Y es entendible, no es así si lo vemos de forma trascendente porque quien comete el abuso sería la persona, no la iglesia, pero es normal que digamos, la persona abusada pues deriva todo y entonces no es esa persona que digamos ni siquiera merecería llamarse sacerdote, porque no lo es un abusador, pero la persona digamos como que generaliza y dice la iglesia. Entonces, por eso, digamos, hay mucho rechazo a la parte de la fe. Hay rechazo porque muchas veces hasta por parte de nosotros, pues, los excluimos, ¿sí? Se sienten rechazados, se sienten como que no están considerados como hijos de Dios. Por ejemplo, este domingo me llamó la atención en misa que vi un chico que trabajaba en una peluquería, un chico homosexual que alguna vez me atendió y lo vi allí y bueno, lo observaba y sí, estuvo muy piadoso en toda la misa, no estaba vestido como pues normalmente y después observé pues que no se acercó a la comunión, ¿no? Y yo decía, pues, digamos que es bonito, ¿no? Porque es una persona que aunque tiene, digamos, o está viviendo en una forma, una disforia de su género, pero está buscando a Dios y respeta, sabe que no podría comulgar, pero al menos asiste a la misa. Entonces, yo he conocido muchas personas homosexuales que de verdad, pues, van empezando a buscar a Dios y pueden ir encontrando a Dios. Y yo digo, ¿y por qué no? De pronto van a tener una conversión, ¿no? De pronto van a poder volver a la iglesia, de pronto van a solucionar su problema de identidad, su problema psicológico y a lo mejor algún día puedan entender, solucionar y volver, ¿no? Pero pues yo pienso que, digamos, el que se sientan acogidos, que no se sientan discriminados, está bien. Y hay personas que, digamos, sí tienen o viven la ideología de género porque en su familia no ha habido fe, no ha habido formación, ha habido muchas disfunciones familiares, se identificaron ellos más con la mamá o el papá estuvo ausente, entonces a ellos les llama la atención los hombres porque son una representación de esa figura del padre que estuvo ausente, es como una búsqueda de un papá, entonces buscan una pareja de su mismo sexo. Entonces, allí hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay que conocer como cada caso para uno saber, en algunos casos pues sí hay mucho rechazo de Dios, pero en otros ellos están buscando, saben que están muy perdidos espiritualmente, en la fe. Algunos tienen ideas erróneas que uno las puede ir corrigiendo y pues como haciéndoles sentir, oye, no estás excluido de la iglesia, pero pues digamos tus actos hacen que no te puedas confesar, o sea, que no puedas acceder a los sacramentos porque no estás en gracia de Dios, pero pues que si vas a la misa o si escuchas el comentario del evangelio, pues en algo la gracia de Dios les puede ir abriendo, digamos, como los ojos, abriendo el camino hacia la fe, ¿no? No sabe uno. Entonces, pues, eh, y pues también tenemos, digamos, el tipo de personas homosexuales que ya, digamos, están dedicadas es a la promiscuidad, al placer por el placer, que en estos casos pues es muy triste porque, digamos, el hombre con otro hombre están dedicados a buscar placer sexual, genitalidad como tal. Porque claro, si el hombre, digamos, tiene esa apertura a la sexualidad tan grande desde su cerebro y desde su formación genética, entonces claro, un hombre con otro van a potenciar esa hipersexualidad, esa hipergenitalidad y por eso, pues, digamos, en ellos se ve muchísima promiscuidad. Incluso, por ejemplo, algunos casos de chicos que solo se miran, se gustan, tienen relaciones sexuales y después ya no saben quién es la persona ni cómo se llama, solo es saciar
ese deseo de genitalidad pura. En las mujeres, en cambio, es claro, una mujer es mucho más afectiva, entonces se junta una afectividad con otra, se exacerba la afectividad, entonces las mujeres son muy dadas, digamos, las parejas de mujeres, a desbordarse impulsivamente en lo afectivo, a ser muy celosas, muy posesivas una con la otra. Y a maltratarse verbal y psicológicamente, ¿no? O sea que se exacerba la potencialidad de dos mujeres juntas. Entonces, claro, eso hace que ellos pues nunca van a encontrar como la felicidad como tal, porque no logran ser complementarios, no hay cómo. No hay cómo. Uno, por ejemplo, ve a veces, digamos, parejas relativamente estables, parejas gay, especialmente homosexuales o lesbianas, pero más en los hombres, que supuestamente tienen unas relaciones largas, estables, pero normalmente dentro de esas relaciones largas, estables, es porque ellos establecen que viven juntos, siempre van a estar como pareja, pero son parejas abiertas, donde cada uno tiene, digamos, sus otras parejas para saciar sus deseos sexuales, pero pues siempre vuelven el uno con el otro, o sea, o aparentemente pues siempre viven juntos. Entonces realmente pues complementariedad nunca va a existir y pues la plena felicidad tampoco, porque son personas que dentro de sí tienen muchísimos problemas psicológicos. Bueno, sí, pero también esas personas no están pensando en las consecuencias, no están pensando en las No, enfermedades venéreas también, que no, nomás se dejan llevar no, por sus claro, instintos. sí, no. No, realmente digamos que su moral está como nublada, ¿no? Obviamente, porque si no, no podrían, digamos, tener paz para vivir. Entonces ellos han como blindado esa moral, la mandan por allá a una cajita aparte y viven la vida, viven el goce, viven lo que quieren, muy superficialmente, ¿no? Y se utilizan unos a otros como instrumentos. Qué triste. Mm. Bueno, hay preguntas, alguien tiene preguntas, aquí las preguntonas fuimos nosotras. No, pero chévere Sí. porque muchas personas pueden tener esas mismas preguntas. Sí. ¿Alguna otra duda, Denise, que tuvieras? No, fíjate que de hecho esto estaba platicando con un padre de familia, de la preocupación de cómo, bueno, más en Europa, de la influencia y de en los centros educativos sobre este tipo de adoctrinamiento ideológico, Sí. porque los están adoctrinando y motivando al cambio, a que se cambie. Ay, sí. Por ejemplo, Inclusive jovencitos que fueron a estudiar allá, normales, eran un niño o niña, y llegan allá y los empiezan a adoctrinar y pues van de casa, ¿verdad? Pues con una formación, vamos a decir, normal, sana, y de repente pues los empiezan a meter a tal grado que los hacen cambiarse del, de sexo, ¿verdad? Porque tristemente no De importa la personalidad. educación, sí, la educación que les das en casa, pero influye mucho las amistades, su círculo donde Claro, ellos se mueven. sí. Ujú. es que miren que en esa parte, digamos que hay que tener en cuenta que en esa edad media que está, digamos, al inicio de la adolescencia, entre 10 a 14 años, 10 a 12 años, ahora pues cada vez se nos baja más, pero ahora digamos entre 9 y 12 años, hay en lo que llamamos el niño o la niña en edad prepuber, o sea, antes de su pubertad, existe como esa atracción o afinidad por las personas de su mismo sexo, pero en el sentido de me identifico con las personas de mi mismo sexo, no me atraen, sino me identifico porque todavía no estoy en edad de atracción como tal. Esa empieza ya en la parte
de la adolescencia y pubertad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy, con tanta información falseada y con una mala educación sexual de los colegios, claro, cogemos estos niños y los confundimos. Esa atracción que se siente por las personas del mismo sexo como parte de mi identificación masculina o femenina, la tergiversamos y les decimos, no, eso es atracción sexual. O sea, que a usted le gustan los niños y usted como niña le gustan las niñas. Sí, entonces, allí es donde existe esa gran confusión y por eso es que ahora vemos tantos niños y niñas que en esa edad de la prepubertad y de la adolescencia, pues dicen abiertamente es que yo soy gay, ¿sí? O yo tengo atracción por la gente de mi mismo sexo, pero muchas veces ellos ni siquiera, o sea, están convencidos de eso, sino que es el sistema, la sociedad, los medios de comunicación, la influencia de los padres la que los está confundiendo. Y claro, un niño a esa edad se confunde muy fácil. Entonces, Exacto. allí es donde, digamos, la formación en casa, pues sí pesa mucho, la verdad. Claro, en ese momento pesa la presión de los padres, pero esa formación y ese buen ejemplo de casa, pues van a ser bien importantes, ¿sí? Ahora, el hecho de haber tenido un papá fue un verdadero papá y una mamá que fue una verdadera mamá, pues van a ser como esos pilares, ¿no? En ese momento para ese niño o esa niña y pueden hablar del tema en la casa antes de, porque es que hay, digamos, como un gran problema eh, y es que yo siempre les digo, hasta antes de tener una primera relación con una persona del mismo sexo, hay mucho para hacer. A partir de que ya se tiene la relación íntima sexual con la persona del mismo sexo, es muy difícil regresar. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, si los padres, los educadores alcanzamos a llegar a tiempo, podemos hablar con los niños, podemos indicarles, pues, cómo orientar esa sexualidad, se puede hacer mucho todavía, pero está en contra que el tema de la sexualidad todavía sigue siendo un tema muy difícil de hablar para la mayoría de las personas. Sí, pero también por eso es tan importante que las personas vean estos programas, como las Claro. conferencias que nos estás trayendo tú, como todo lo que les presentamos, porque la mayoría de las cosas puede ser que pasen en familias donde cero, no tienen la mayor idea de lo que está sucediendo o cómo resolver o cómo afrontar los problemas. Entonces, por eso es tan importante que estemos al día con todo, que nos informemos, que tratemos de ver, que veamos las amistades de nuestros hijos, que veamos lo que sucede alrededor, o sea, que estemos bien informados. Entonces, por eso es que nosotros estamos trayendo todos estas conferencias pues, para ayudar y que las Sí. personas estén más informadas y tengamos herramientas para poder saber cómo solucionar, afrontar y tratar los problemas. Sí, y hoy que tenemos, digamos, buena información, si la sabemos seleccionar, hoy tenemos muy buena información a partir de Internet. Así como hay muy mala, muy vacía, hay muy buena también. Entonces, saber buscar en buenas fuentes, por ejemplo, estos programas que son formativos, hay muchos programas muy formativos, entonces es hacer uso de esas herramientas que tenemos hoy al alcance pues de las familias, de los padres, de los educadores y de todos los formadores. Por eso, muchísimas gracias por siempre colaborar con nosotros, porque es de gran ayuda para todos y debemos de estar ahí, aunque no estemos en programas así, sino uno como madre de familia, siempre estar tratando de ayudar a las personas de tu alrededor. Sí, Entonces, y miren que eso se multiplica, ¿no? Porque lo que yo aprendí y sé que es bueno, yo se lo puedo comunicar a mi mejor amiga, a mi hermana, a mi prima, ellas a otros. Entonces vamos replicando también la buena formación y yo creo que todos aprendemos de todo.
O sea, con sus preguntas yo aprendo, con mis pacientes yo aprendo, con mis alumnos aprendo, con mis hijos aprendo. Entonces, pues es uno abrirse también a escuchar las historias de los demás, aprender y ayudarnos unos con otros. Así es. Por eso estamos buscando testimonios también, porque los testimonios también nos ayudan y pueden ser de gran ayuda para mucha gente. Entonces, Claro pues que sí. estamos pidiendo testimonios también. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, pues creo que ya terminamos, ya. Listo. Bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias, Sonia. Te vamos a tener con nosotros, creo, a fines de mayo y luego en julio, con el favor de Dios. Mucho gusto. Y muchísimas gracias, pero antes de pasar a hacer la oración de protección final, vamos a pasar a hacer las invitaciones a los siguientes eventos. Mañana vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Parellada y a su esposa Marisol. Él es el doctor que fue uno de los doctores encargados en la investigación del milagro eucarístico de Tixtla, en México. Entonces vamos a tenerlos aquí mañana, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. También mañana tenemos adoración al Santísimo con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado. El próximo miércoles tendremos con nosotros al doctor Julio López Morales. Él nos va a hablar acerca del Santo Padre Pío, mito y realidad. Y pues los invitamos a que nos sigan acompañando en todos los eventos del Apostolado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora sí pasamos con Denise a la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, nuestras familias y a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángeles y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestra familia y nuestros seres queridos, en nuestro trabajo y en nuestros grupos de oración y apostolado. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias, Denise, y a todos los que estuvieron con nosotros este día. Que pasen todos una muy bendecida noche y los esperamos mañana que nos acompañen en el milagro eucarístico de Tixtla, México. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas.